Bien, hermano, vamos ahora a leer la palabra del Señor. Vamos a leer de nuevo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Así pues, retomamos otra vez el texto que ya comenzamos a considerar la semana anterior. Hechos 1, del 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. En el primer escrito, o Teófilo, traté acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber recibido mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre que oísteis les dijo de mí. Porque Juan, a la verdad, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, y entre tanto que él se iba, y aquí los varones se pusieron junto a ellos con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado arriba de entre vosotros al cielo, vendrá así como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. La semana anterior pues comenzamos a considerar este pasaje del libro de los Hechos, pues viendo una relación que tenía también con el libro de Lucas, viendo también pues un poco la diferencia que hay entre el ministerio de Jesús antes de la ascensión y después de la resurrección y ascensión, el estado de humillación de Jesús, el estado de exaltación de Jesús, que es el que está ahora, el Señor Jesús exaltado, Él tras la resurrección y ascensión a los cielos. Y también estuvimos considerando, sobre todo, el versículo 4 y 5, la promesa que oísteis dijo de mí, el Señor Jesús, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vemos la promesa de Espíritu Santo. Y estuvimos considerando, vimos que el bautismo del Espíritu Santo en el libro de los Hechos no significa otra cosa sino recibir el Espíritu Santo. Lo vimos en los distintos pasajes, sobre todo en el libro de los Hechos mismos. Y que, por lo tanto, todos los verdaderos creyentes son bautizados en el Espíritu o por el Espíritu. La expresión es sinónima y se puede traducir de ambas maneras: bautismo en el Espíritu o bautismo por el Espíritu, y que entonces se recibe el Espíritu Santo para salvación. Entonces el bautismo del Espíritu es una idea, se puede decir, es una obra de Dios de salvación, que viene por lo tanto con el nuevo nacimiento, que viene por lo tanto con la regeneración, con recibir el Espíritu Santo, con ser sellados con el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la palabra bautismo, ¿por qué esto de bautismo? Pues no es tanto la idea, ¿no?, de que como que uno está inmerso en el Espíritu, ¿no?,
como que hundido en el Espíritu e inmerso en el Espíritu, sino que es la idea de que, recibimos el Espíritu Santo y esa obra de salvación del Espíritu Santo es un bautismo de fuego. Es un bautismo que limpia y purifica de nuestros pecados. Y esto es realmente lo que significa el bautismo. Es el significado del bautismo, es la promesa del bautismo. Y entonces lo que nos viene a decir aquí en el versículo 5, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y hemos visto que en el libro de los evangelios sinópticos, quien bautiza con el Espíritu Santo es Jesús, es Cristo. Ni Juan el Bautista, ni ningún pastor, ni ningún ministro, ni ningún sacerdote, nadie puede limpiar con el bautismo los pecados. Es la obra de Cristo, que envía el Espíritu a su tiempo según su voluntad. Bien, esto es el bautismo del Espíritu. Y por supuesto, alguien nos puede decir, o podemos incluso nosotros decir, pero esto no es lo que me han contado. Esto no es lo que se enseña en las iglesias evangélicas, ¿no? Del bautismo del Espíritu, que te dicen, no, pues tú sí puedes ser un creyente y que te hayas convertido, pero no tienes todavía el Espíritu porque pues no hablas en distintas lenguas, o no haces grandes milagros, o no recibes revelaciones y sueños, o no tienes poder para echar demonios, o es que tú ni siquiera ves un demonio por ninguna parte, ¿no? Lo que te dicen, por lo tanto, que es algo que tienes que recibir a posteriori, después de incluso pues ser cristiano y convertirte en una especie de segunda bendición, y que esto es para, llevar una vida cristiana. En un inicio, ¿no? Los llamados pentecostales, era para llevar una vida plena de santidad, una santidad perfecta en esta vida, hasta el punto de no pecar y pasarse años sin pecar, o incluso toda la vida sin pecar, ¿no? Esa era la idea original del mundo pentecostal al principio de los años 20. Y cada vez más eso ha ido cambiando a que sea un poder para dar testimonio y un poder de la Iglesia en su obra, ¿verdad? En su evangelización, en su predicación, etcétera, etcétera, etcétera. Ya digo, ¿no? Es fácil que alguien diga, a nosotros no es lo que me han enseñado, no es lo que yo creía, ¿no? Y fijémonos que no solamente en el mundo pentecostal, porque nos puede eso llegar de bastante cerquita, ¿no? No solamente del mundo evangélico general o el mundo evangélico pentecostal, sino voces muy autorizadas dentro del mundo evangélico reformado. No sé si conocen a un pastor muy conocido, muy importante, inglés del siglo XX, que se llama Martyn Lloyd-Jones, que también es conocido. Él había sido antes doctor, por eso también se llama doctor Martyn Lloyd-Jones, no que sea doctor en teología, sino doctor en medicina. Él llegó a ser, digamos, del gabinete de la reina, o del rey, ¿no? No sé, en los años 20, y después él lo dejó todo para ser pastor y predicador. Entonces, él ha sido un gran predicador, uno de los mejores predicadores del siglo XX. Él hizo una gran obra, o el Señor hizo una gran obra por medio de él, de
poner otra vez de manifiesto, de relieve, toda la enseñanza de la palabra de Dios, las doctrinas de la Biblia, de la Reforma, ¿no? Y es una persona a la que realmente hay que respetar, hay que estimar, hay que dar gracias a Dios por su ministerio, y que tuvo en su vida también una tremenda influencia, ¿no? Incluso en nuestra actualidad. No sé si lo habrán visto, lo digo porque aquí en España hay mucha obra de Martin Lloyd Jones traducida, mucha. No todo, porque hay también mucho, porque él después de su jubilación se puso a transcribir todos sus sermones, y él pues estuvo predicando muchos años, ¿no? Pero hay mucho traducido. Y él ha influido mucho en el mundo reformado en España, en un sentido general. Y bueno, pues él tiene una obra que está traducida al español, que se llama Predicación y Predicadores, ¿no creo? Y es un libro muy bueno acerca de la predicación, muy bueno, hasta el punto que también pues, es una lectura que hacemos en el seminario. Pero tiene un capítulo que habla precisamente de esto. Y entonces lo que él viene a decir es que el bautismo del Espíritu le hace la amalgama con lo que leemos en el versículo 8, el poder del Espíritu, recibir el poder del Espíritu para dar testimonio. Entonces en ese capítulo él habla de eso, habla de algo que está todavía vigente, que tenemos que buscar, y entonces eso, el bautismo del Espíritu, él lo concibe pues al final la unción en la predicación, y asimilarlo por lo tanto a los grandes avivamientos que hubo, o los avivamientos que hubo en el mundo anglosajón, sobre todo en el siglo XVIII y el siglo XIX. Entonces, con todos mis respetos a este hombre de Dios, pues he de decir que no está en lo correcto, porque no está, es confundir las cosas, el bautismo del Espíritu y el poder también, la unción es algo que tiene el predicador, es algo que tiene el predicador, o estamos hablando del poder para convertir, del Espíritu Santo en los corazones de las personas para convertirlos. Entonces, ¿qué es? ¿Algo en uno mismo? ¿O es algo que Dios obra en los demás? Sobre todo en lo que él dice es que es arbitrario, es decir, que el bautismo del Espíritu fue solamente para la iglesia en el día de Pentecostés o la iglesia de los apóstoles, y que no es algo que nosotros tengamos que buscar ese mismo bautismo del Espíritu. Bueno, ese es el mismo argumento que utilizan los pentecostales para todos los llamados dones de profecía, de milagros, de sanidades, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí, él cuando estuvo en vida, su iglesia fue dentro de los márgenes, pues, evangélica, ¿no? Pero después de su partida, la actualidad es una iglesia carismática más. Y no es de extrañar, porque su enseñanza realmente tenía esa semilla, no fue un cambio, digamos, esencial, fue llevar hasta sus últimos términos este tipo de cosas. Digo que es un error porque él pasa por alto verdaderamente el significado de la palabra bautismo en el Espíritu Santo. No es entonces, como hemos dicho, que estamos inmersos o perdidos o fundidos en el Espíritu Santo, no es eso. Es la idea de que el Espíritu Santo nos limpia, nos purifica, nos regenera y nos trae la salvación. Ya veremos esto también, que tiene que ver con la iglesia, porque el Espíritu vino
sobre la iglesia reunida en Jerusalén, los cuales también antes ya habían recibido el Espíritu Santo, los apóstoles, ¿verdad? Entonces esto ya lo veremos en su debido momento en el capítulo 2, pero de momento es suficiente. Y entonces, ¿qué pensar o qué decir de lo que viene a continuación a partir del versículo 6, cuando dicen que los discípulos, los que se habían reunido, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces la respuesta de Jesús es: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Sazones es un tiempo determinado, es la ocasión, los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su propia potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vemos, aquí está hablando, sí, de venir sobre vosotros el Espíritu Santo, y que trae ciertamente poder, ¿no? Y dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces podríamos seguro comentar acerca de esta pregunta que le hacen los discípulos cuando dicen: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Parece también algo muy parecido al discurso que leemos de Jesús en Mateo 24 o en el Evangelio de Marcos, discurso de los últimos tiempos, ¿no? Cuando Jesús dice: ¿veis esta piedra del templo? ¿No? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Y entonces ellos dicen: Señor, ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Y el tiempo de tu venida? Entonces vemos que no fue la única vez en el que los discípulos hicieron este tipo de preguntas, ¿no? Pero fijémonos, ¿no? Si podemos hacer la comparación en Mateo 24, en versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿No? ¿Cuándo serán estas cosas? Y aquí es: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? En este tiempo. La diferencia es que en el versículo, en el Mateo 24, está diciendo ¿cuándo será? Y aquí está diciendo: ¿lo vas a hacer en este tiempo? ¿Y qué es lo que va a hacer? Dice: restaurar el reino a Israel. Es decir, que Israel volviera a tener rey, la dinastía de David, después reinara sobre Jerusalén. Bueno, pues sabéis que normalmente estas palabras en el versículo 6 están también entendidas, comprendidas, enseñadas, en el sentido de que aquí se está anunciando, en el versículo 6 y los siguientes, que en el futuro, Israel va a ser restaurado en ese sentido nacional, y que va a tener la restauración de Israel como nación normalmente en el milenio, ¿no? Y se presenta muchas veces este texto como una prueba clara de que esto va a ser así, porque los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús y Jesús no les dice que no. No le dice que no en cuanto a esta pregunta. Pero si miramos de cerca, veremos que no es tanto así. ¿Por qué? Pues por una parte, como decíamos, aquí la clave está en esto. En este tiempo. En este tiempo. En esta época. Ellos querían saber el futuro y además con precisión, ¿no? Y entonces Jesús primeramente lo que responde es eso, ese deseo de los discípulos de saber el futuro, de conocer el futuro con precisión.
en este tiempo o en cualquier otro tiempo. Aquí entonces está diciendo Jesús: a vosotros no os toca saber el futuro. A vosotros no os toca saber entonces las cosas que Dios ha puesto en su sola voluntad. El futuro pertenece solo a Dios. Él tiene todas las cosas en sus manos y no os toca a vosotros ni a nosotros avanzarnos y querer saber qué es lo que va a ocurrir la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene, o en 5 años, o en 10 años. Esto es algo muy común entre los hombres, el avanzarnos o el hacer predicciones del futuro. Y ahí están los astrólogos, y ahí están los que te pasan las cartas, ahí están pues todo tipo de predicción. ¿Qué nos está esto prohibido? Todos estos medios en Deuteronomio 18 de ir pues a querer conocer todo ese tipo de cosas son medios ilícitos. Pero es que ya no es solamente medios ilícitos, sino en general el principio, porque nos dice Deuteronomio 29 y versículo 29 que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Las cosas secretas, lo que está en la potestad de Dios, eso le pertenece solo a Él. Solo le pertenece a Él, no nos toca a nosotros. Entonces, querer saberlo. Y si lo supiéramos, ¿qué haríamos con ello? ¿Verdad? Entonces está corrigiendo primeramente este punto. Alguien podría decir entonces, oye, aquí entonces ya está quitando también el elemento de profecía predictiva. Sabemos que en el Antiguo Testamento están los profetas, y los profetas en el Antiguo Testamento hacían predicciones, incluso con gran precisión. Lo vemos en Jeremías, ¿no? 70 años después, o lo vemos también en Daniel, ¿no? Con una gran precisión de tiempo, muchas veces. A veces era para muchos años después, ¿no? Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, le dijo que tus hijos serán extranjeros en tierra ajena, algo que iba a durar siglos. Otras veces, pues, predicciones como las que hemos leído esta mañana del profeta Eliseo, que era concerniente a la batalla que tenían con los 3 reyes, ¿no? El de Moab, el de Israel y también el de Edom, con Edom, Moab y Judá. Bueno, después está también Moab y Edom. La idea entonces es que esa profecía predictiva estaba en el Antiguo Testamento. La profecía predictiva, entonces, tampoco la tenemos que buscar nosotros. A ver, a todo esto pues tengo que decir que en el Nuevo Testamento ciertamente vemos profecía predictiva. Vemos en el libro de los Hechos, lo vemos en el profeta Ágabo, lo vemos en las hijas del evangelista Felipe, que eran profetisas. Y en el Nuevo Testamento se nos habla y se nos enseña acerca de profetas que anuncian también el futuro. Y que no tenemos entonces ninguna base para decir que eran, por así decirlo, unos profetas de segunda. Eran profetas como en el Antiguo Testamento y predecían el futuro, y lo que decían se cumplía. Entonces, ciertamente, el Señor dio ese don en el tiempo de los apóstoles y en el tiempo de la redacción del Nuevo Testamento. Pero no vemos que este don esté continuamente vigente en los 2000 años de cristianismo. El Señor no lo ha dado. El Señor no lo ha dado.
Entonces, este don, por lo tanto, hemos de verlo como algo extraordinario para el tiempo de los apóstoles, cuando la iglesia estaba en su formación y cuando todavía no se había completado toda la revelación del Nuevo Testamento y, por consiguiente, el canon y la revelación escrita, la palabra de Dios escrita. Esto, sin duda, lo podremos ver también en otras ocasiones. En todo caso, fijémonos que esta palabra es ciertamente decisiva. No os toca a nosotros hacer, por tanto, este tipo de predicciones en cuanto al reino de Dios o en cuanto, por ejemplo, a la venida de Cristo. No nos toca a nosotros decir qué fecha ha de venir. Fijémonos que lo han hecho otros. Los llamados testigos de Jehová ciertamente han puesto fecha, lo pusieron en 1914, que iba a venir en 1914. Y no han sido los primeros que han puesto fechas y fechas del advenimiento del milenio, ¿no? Una perspectiva postmilenial. Todo esto ha ocurrido. Y esto, por lo tanto, es algo, se puede decir, aparentado, no sé si decir simulado o qué, pero vemos, ¿no?, que tiene esa filiación, esa relación con la profecía predictiva, que realmente se dio en el Antiguo Testamento, que realmente se dio en el Nuevo Testamento, en el tiempo de los apóstoles, pero el Señor nos está diciendo, no os toca a vosotros conocer el futuro. Eso está en la mano de Dios. Eso está en la mano de Dios. Esto por una parte. Por otra parte, lo que dice aquí de que si restaurará el reino de Israel, sí o no. Si el reino de Israel va a ser restaurado. Si en el milenio va otra vez entonces a los israelitas a tener pues entonces al rey reinando en Israel, en Jerusalén, que es el Señor Jesucristo. Y todas las naciones después iban a rendirle pleitesía. Y todas las naciones, por lo tanto, andarían pues a la luz del Mesías. Entonces, ¿qué hemos de pensar de esto? Pues hemos de pensar, hermanos, simplemente lo que dice la palabra de Dios, que esto ya se ha cumplido. Esto ya se ha cumplido. El reino de Israel ha sido ya restaurado. Y alguien podrá decir, ¿cómo puede ser eso? Pues lo podemos ver en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15 es el concilio de Jerusalén, está tratando la cuestión de que si los convertidos al cristianismo, procedentes, no judíos, procedentes entonces del mundo gentil, pagano, se tienen que circuncidar o no. Y entonces, ¿qué leemos aquí? Que se levantó Jacobo y dice que, podemos leer en el versículo 13, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó a los gentiles al principio para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que estaba caído, y reedificaré sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y a todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace todas estas cosas. Vemos, es una profecía dada del Antiguo Testamento de la restauración del reino de Israel. Reedificar el tabernáculo de David, la dinastía de David, el trono de David, el reino de David, que estaba caído,
reedificar sus ruinas, lo volvería a levantar. Vemos la restauración de Israel. Y vemos que esto también se cumple con la admisión, se puede decir así, o la extensión del pacto a los gentiles para que el resto de los hombres busque al Señor por la predicación del Evangelio. Entonces, ¿cómo ha sido esto? Que el reino de Israel ha sido restaurado por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Rey. El Señor Jesucristo es el Rey de la Iglesia. El Señor Jesucristo es el Rey de Israel. Él gobierna realmente el pueblo de Dios. Él ascendido a la diestra del Padre, Él gobierna las naciones. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores de las naciones y las gobierna con vara de hierro. Y está entonces cumpliendo lo que se dice de Él en el Antiguo Testamento en cuanto al gobierno del Mesías de las naciones. Él lo hace por su gobierno de poder, por su gobierno glorioso y por su gobierno de gracia en los corazones de su iglesia, de su pueblo compuesto por los creyentes, tanto judíos como gentiles. De esta manera se ha restaurado el pueblo de Dios. El pueblo de Dios entonces ya no está confinado a una sola nación. Ahora ya está abierto a todas las naciones, a que todos los creyentes de todas las naciones formen parte de ese mismo pueblo de Dios. Y el Hijo de David gobierna sobre ella. Es un cumplimiento, sí, se puede decir, espiritual. Pero alguien me puede decir, no, es que tú espiritualizas. Y entonces eso no está bien, porque espiritualizar es como alegorizar. No, espiritualizar, que dar el sentido espiritual de las cosas, no significa alegorizar. Es dar su verdadero sentido. Es dar su verdadero sentido. Que el Señor Jesucristo gobierna, que Él es el Rey de la Iglesia. Y que esta Iglesia ahora abarca a todas las naciones, por medio de todos los creyentes en todas las naciones. Eso es. Y esto es algo, por lo tanto, que Jesús está haciendo. Entonces vemos que es una corrección, digamos, a la totalidad, ¿no?, de lo que aquí está diciendo los discípulos. Y también, como se entiende muchas veces estas palabras, pero el Señor Jesús también lo hizo pues con amor, y lo hizo pues de una manera, se puede decir, suave, buscando pues el bien también de los que lo oían. Bien, pues ahora ya por último, ¿qué decir de estas palabras? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos que el recibir poder es el resultado de recibir la promesa de recibir el Espíritu Santo, sí, el bautismo, sí, como veremos en el día de Pentecostés sobre la iglesia. Pero vemos que es algo que es resultado de recibir el Espíritu Santo. Y bueno, pues es algo que en realidad, esto es una manera de expresarlo, de traducirlo. Después también, otra manera del versículo 8 sería decir que recibiréis el poder con el Espíritu Santo viniendo sobre vosotros. Que recibiréis el poder del Espíritu Santo viniendo sobre vosotros. Entonces vemos, ya no es solamente recibiréis poder, sino es el poder del Espíritu Santo viniendo Él sobre vosotros. Es, una idea muy parecida, pero sobre todo es el punto
a destacar tal vez es que este poder no es nuestro, es el poder del Espíritu Santo. Viniendo el Espíritu Santo sobre nosotros. Y esto es algo muy importante para cómo hemos de ver o entender esto de que nosotros recibimos poder. ¿Qué es? Que nosotros estamos llenos aquí de poder, como algo que sale de dentro para afuera y somos absolutamente poderosos. ¿Es eso? ¿No? En plan también un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Acerca de esa visión, acerca de la predicación ungida, etcétera, etcétera. Los Jones y tal. ¿Es eso? Por supuesto que es importante el poder de Dios. Por supuesto que es importante el buscarlo. Por supuesto, todo esto. Pero fijémonos lo que nos dice la palabra de Dios acerca de este poder. Ese poder nos es dado ya, como también nos es dado a los creyentes, pues ese bautismo del Espíritu, con el Espíritu. A ver, miremos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. De la misma manera que en Romanos capítulo 14 dice que el reino de Dios no es comida y bebida, sino poder. Vamos a leerlo allí. Romanos capítulo 14. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo del Espíritu Santo. Estar en el reino de Dios es, por lo tanto, haber gustado los poderes del siglo venidero, tal como dice también la palabra de Dios en Hebreos. Estar en el reino de Dios, estar en Cristo, es conocer el poder de Dios para salvación. Es lo que vemos en Romanos, capítulo 1, primeramente, en el versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vemos que no es algo que los creyentes no tengamos. El que realmente cree y ha sido salvo, ya ha recibido y ha tenido ese poder de Dios para salvación. No es algo que está fuera de Cristo o además de Cristo, porque leemos en 1 Corintios capítulo 1, nos dice que, versículo 22 y 23, los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El poder de Dios no es algo que hemos de buscar más allá de Cristo, porque Cristo es el poder de Dios. Si estamos en Cristo, tenemos el poder de Dios para salvación. Hemos recibido ese poder de Dios para salvación. No es algo añadido, no es algo además. El poder de Dios para salvación es Cristo. Si hemos sido regenerados verdaderamente, si hemos nacido de nuevo verdaderamente, no es por nuestra propia industria, no es por nuestra propia voluntad, es por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que ha venido sobre nosotros y nos ha regenerado. Eso es. No hemos de buscar el poder de Dios más allá de Cristo. Eso es. ¿Y cómo somos nosotros llenos de ese poder? De una manera, digamos, que nos sentamos absolutamente, plenos de vitalidad, de energía, fogosidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es eso lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Cómo recibimos
¿Cómo vivimos? ¿Cómo tenemos nosotros ese poder de Dios en nosotros mismos? Pues nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 7. Nos dice que tenemos ese tesoro en barro, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es el poder de Dios, sí, pero en vasos de barro vacíos, para que esté lleno del poder de Dios. Y esto Pablo lo enseña una y otra vez, y creo que sería excesivamente largo ya, teniendo en cuenta la hora que es, que lo estuviéramos viendo a cada momento. Pero miremos en 2 de Corintios capítulo 12 y versículo 10, cuando dice: por lo cual me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por Cristo, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo tenemos ese poder de Dios nosotros? En nuestra debilidad. Es ahí que recibimos y se manifiesta y descansa el poder de Dios. Y la iglesia recibió poder para dar testimonio. Pero vemos a lo largo del libro de los Hechos cómo, siendo Pedro apresado, echado a la cárcel 2 y 3 veces, y vemos a Esteban martirizado, y es entonces cuando se cumplió que el evangelio fue de Judea a Samaria, y de Samaria pues hasta lo último de la tierra. Y lo vemos también cómo lo hizo Pablo, gran hombre Pablo, gran apóstol del Señor Jesucristo. Pero vemos en el libro de los Hechos que él, allí donde iba, normalmente acababa apedreado, acababa pues 40 azotes menos uno, o acababa en la cárcel, o acababa pues azotado en el templo, su vida corriendo peligro, acababa ahí en medio del mar, ¿verdad? Y sí, llegó hasta lo último de la tierra, hasta Roma. Y es de pensar que el mismo César, el mismo emperador, lo recibió en audiencia privada o en audiencia judicial, o alguno de sus subalternos, cuanto menos. Y dio testimonio de Cristo, porque para eso lo llamó. Hechos capítulo 9, para dar testimonio ante reyes, porque yo le enseñaré cuánto es preciso padecer por mi nombre. ¿Y cómo llegó Pablo al último de la tierra? En prisión. ¿Cómo vemos nosotros en el libro de los Hechos el poder de Dios manifestándose para cumplir todo esto? En la más absoluta debilidad. De ahí se cumplió el poder de Dios. Entonces sí, hemos de buscar ese poder, sí. Hemos de buscar ese poder. Pero busquemos entonces a Cristo. Busquemos entonces a Cristo. Hemos de buscar el poder, sí. Prediquemos entonces a Cristo. Como sea y al tiempo que sea, a tiempo y a destiempo. Y ya vemos, no es nuestro poder, no es nuestro sentimiento de plenitud, de fuerza, o que todo nos va a ir aparentemente bien a ojos humanos. Es que Cristo va a hacer avanzar su reino en todo esto. Bien, pues esto en cuanto a nosotros como iglesia y también como creyentes, hermanos, es en nuestra debilidad que el Señor manifiesta su poder, y nosotros entonces podemos decir con Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No son fuerzas nuestras, no es algo en nosotros, ni tenemos que ir más allá de Cristo.
todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Y solo en Él. Pues que así sea, y el Señor bendiga su santa palabra. Amén.